y escucho tu voz llamándome. ¿Quieres ver mi rostro otra vez? Buenas noches. ¿Cómo están? No, yo creo que ya les está dando sueño. ¿Cómo están? ¿Y quién quiere seguir recibiendo más de Dios? Amén, ¿verdad? Ya anhelábamos un congreso, ¿verdad? En nuestra iglesia, ¿verdad? Anhelábamos ya tener nuestra congregación llena de mujeres, ¿verdad? Con hambre y sed de Dios. Amén. Y pues para nosotros, ¿verdad? Las de Agua Viva es una bendición poder recibir a todas las que vienen de fuera, ¿verdad? Y juntas poder ser edificadas. Amén. Pues cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, porque yo sé que tú estás aquí, Padre Santo, Señor, y hoy oramos, Señor, para que tú sigas, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, hoy nos disponemos, Señor, a seguir recibiendo de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Y declaramos, Padre, que esta palabra, Señor, será de edificación, Señor, para nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, hablará a cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, por lo que, Señor, tú estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues a mí me tocó hablar sobre la familia. Y yo le decía, Señor, pues, ¿qué voy a hablar sobre la familia? Y el Señor me dijo, pues habla de tu vida, habla de tu familia, habla lo que yo he hecho en tu vida, en la vida de tu familia, todo este tiempo. Amén. Yo dije, así es, porque ¿cuántos saben que cuando compartimos la palabra de Dios, tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Amén. Y pues yo traigo muchas cosas, ¿verdad?, para compartir, pero voy a ser, ¿verdad?, puntual al tiempo, ¿verdad?, que me dieron. Y sabemos que la palabra de Dios está llena de mandamientos en la palabra, ¿sí?, en su palabra, ¿verdad?, que debemos de obedecer. ¿Por qué? Porque ahí están las bendiciones para nuestras familias. Y dice que no nada más en nuestras familias, sino para nuestras generaciones. Amén. ¿Cuántos quieren que todas las generaciones de nosotros sean bendecidas también? Pues dile a la que está al lado, tenemos que empezar nosotros como padres. Si queremos, ¿verdad?, que nuestras generaciones sean bendecidas, ¿sabes qué, mujer? Te toca a ti y me toca a mí. Porque nosotros como padres tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hijos, ¿sí? Y sobre todo, ¿verdad?, cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, la mejor herencia que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos, ¿sí?, para que nuestros hijos sean fortalecidos, ¿sí?, en Dios, es la mejor herencia que tú y yo podemos darle a nuestros hijos, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo puse este tema, cómo fortalecer la familia en Dios, ¿verdad? Porque el tema es permanecer el amor, pero para poder permanecer el amor, tenemos que primeramente fortalecer la familia, ¿sí? La familia en Dios. Y sabes que muchas veces, como familia, a veces tomamos malas decisiones, aún conociendo, ¿verdad?, de Dios, aún conociendo las promesas que Dios nos da. A veces tomamos malas decisiones por las mismas circunstancias en la vida, ¿verdad?, que suceden en nosotros, y tomamos esas decisiones. Yo te quiero compartir 2 ejemplos, ¿verdad?, que Dios me puso en mi corazón. Y dije, bueno, Señor, yo quiero compartir, dame 2 ejemplos, ¿verdad?, de personajes que conocían de Dios, que a lo mejor eran temerosos de Dios, pero tomaron malas decisiones, ¿sí? Porque sabemos que la palabra de Dios viene
mandamientos que dice que si obedecemos, vienen las bendiciones, ahí en Deuteronomio 28. Pero si desobedecemos, eso trae consecuencias. Amén, ¿sí lo han visto? ¿Sí lo han puesto en práctica? Sí, porque a veces nada más queremos las bendiciones, pero cuando no somos obedientes y vienen las consecuencias, ahí sí no nos gustó ya. ¿Sí? En Éxodo también nos habla de los mandamientos también que debemos de poner en obra. Y Dios me puso, ¿verdad? Ahí en la vida, en el libro de Ruth, si me puedes poner la siguiente diapositiva. Ahí en Ruth 1:1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá, dice, fue a morar, dice, en los campos de Moab, él y su mujer, dice, y los hijos suyos. ¿Sí? Vemos, ¿verdad?, que Belén era una tierra bien bendecida. Sí, pero vemos aquí también, ¿verdad?, que el esposo, ¿verdad?, de Noemí decide ir a Moab, ¿verdad? Y vemos aquí que dice que el nombre de aquel varón era Elimelec, dice, y el de su mujer Noemí, los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, Efratés de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab, dice, y se quedaron ahí. ¿Sí? Este era un lugar, Belén era un lugar, ¿verdad?, bendecido. ¿Sí? ¿Sabes? Me llama la atención porque yo decía, bueno, Señor, o sea, ¿por qué, verdad? ¿Por qué en Ruth 1:1 y por qué eso si verdad, este varón, verdad, Dios me mostraba que muchas veces en nuestras vidas tomamos decisiones, ¿sí?, cuando vienen circunstancias, ¿sí? Porque vemos aquí que este varón, ¿sí?, dice que hubo hambre en ese lugar, ¿sí? Muchas veces en nuestras vidas vienen circunstancias, ¿verdad? A veces en el caminar, en nuestras vidas, que nos hacen tomar malas decisiones, pero sabemos que a donde Dios nos pone es porque ahí está la bendición. Y dice ahí que Belén era una ciudad bendecida, ¿sí? Pero dice que vino un tiempo ahí de hambre. Y este varón dice que Elimelec tomó a su esposa, tomó a sus hijos y partió. A mí me llama la atención porque estas personas se dejaron llevar por las circunstancias que habían y se fueron a un lugar. Y sobre todo, mira, fueron a un lugar que dice que era a los campos de Moab. Y sabes que en ese lugar era una tierra de gente que no era creyente, ¿sí? Y Dios ahí me mostraba a mí que este varón tomó una decisión equivocada, ¿sí? Y dice que se fue a Moab. Yo creo que sabemos ya esta historia, ¿verdad? Porque ya hemos visto, ¿verdad? Yo creo varias prédicas, hemos escuchado, ¿verdad?, la historia de Ruth, ¿verdad?, de Noemí. Pero Dios me mostraba aquí que ese varón hizo una mala decisión, porque dice que salió de ese lugar de Belén donde era un lugar, ¿verdad?, donde Dios bendecía ese lugar y se fue a la tierra de Moab. ¿Y qué sucedió? Ahí dice la historia que más adelante dice que murió su esposo y murieron sus hijos, ¿sí? Y ¿sabes qué? Eso me llevó a mí a reflexionar, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando viene una circunstancia a nuestras vidas, ¿sí?, tomamos así la decisión como él, nos apresuramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice ahí que mata, ya sabemos, ¿verdad?, la historia donde dice, ¿verdad?, que ella anduvo, ¿verdad?, allá en Moab, pero cuando falleció su esposo, sus hijos, ¿verdad?, sus hijos se casaron allá, pero cuando ella dice que oyó, ¿sí?, que Dios se había aparecido al pueblo de Belén, ella tomó una decisión y dijo, voy a regresar a mi tierra, ¿sí?
Y ahí vemos, ¿verdad?, que en nuestras vidas no debemos tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Esta familia, ¿verdad?, ante esa circunstancia que había de hambre, salieron de ese lugar. Y Dios me muestra, ¿verdad?, que donde Dios nos ha puesto, ¿verdad?, el lugar donde nos ha puesto, Dios siempre nos va a bendecir, ¿sí? Pero nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Dios, ¿sí? A pesar de que venga cualquier circunstancia en nuestras vidas, nosotros tenemos promesas de Dios, ¿sí? Dios es nuestro proveedor, ¿sí? Aun cuando veamos, ¿verdad?, lo más malo que esté pasando, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, ¿sí? Ella regresó, dice que ella regresó, ¿verdad?, con Ruth, ya con una nuera, ¿verdad? Y era moabita ella, ¿verdad? Pero también ella, al ver, ¿verdad?, que Noemí regresaba, dijo: yo quiero ir, ¿verdad?, contigo, ¿verdad? Yo quiero ir a tu tierra, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero estar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella sabía la bendición que había, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, obra. Y más adelante y en Ruth 1:21, ¿sí? Mira lo que contestó, ¿verdad? Y dijo Noemí, dice: yo me fui llena, ¿sí? Porque ella salió de ese lugar con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Con la bendición, porque ahí estaba la bendición. Dice: pero Jehová me ha vuelto, dice, con las manos vacías. ¿Por qué? Porque ya no estaba su esposo, ya no estaban sus hijos. Dice: ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová, dice, ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso, dice, me ha afligido. Aquí vemos cómo ella reconoce, ¿sí?, que ellos tenían un Dios, ¿verdad?, que los bendecía, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, que no debemos tomar decisiones a la ligera sin antes consultar a Dios, ¿verdad? Porque cuando Elimelech tomó esa decisión, aquí en la palabra de Dios no dice que consultó a Dios, ¿verdad que no dice? Entonces, esa en la enseñanza que Dios a mí me da es de que antes de que tomemos cualquier decisión apresurada, siempre consultemos a Dios, ¿sí? Porque tenemos un Dios que siempre nos escucha, un Dios que siempre nos va a proveer, ¿sí? Un Dios que siempre va a estar ahí con nosotros, aun cuando vengan las circunstancias, los problemas, las situaciones que pasemos nosotros, Dios va a estar ahí. Amén. Y otro ejemplo, ¿verdad?, que Dios me dio también fue ahí en Job 1:1. Yo creo que ya también todos nosotros, ¿verdad?, hemos escuchado. Yo le dije: Señor, bueno, ¿por qué Job 1:1? Y ahorita vamos a ver por qué. Dice ahí en Job 1:1, dice que hubo en la tierra de Uz, dice, un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, y ya sabemos, ¿verdad?, la historia de él, que él era un hombre, ¿verdad?, que tenía mucho ganado, ovejas, dice aquí, ovejas, camellos, yuntas, bueyes. Dice que sus hijos siempre hacían banquetes, ¿verdad? O sea, siempre estaba la bendición, la prosperidad, ¿verdad?, ahí. Pero cuando está la bendición ahí, también, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que el enemigo siempre está ahí, listo, ¿verdad? Para robar, para quitar las bendiciones, ¿verdad? Y esto me lleva, ¿verdad?, a que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que, como dice aquí el tema, permanecer en Dios, ¿sí? Tenemos que permanecer en Dios. ¿Por qué? Porque vemos aquí la historia como el enemigo Satanás le dijo a Jesús, ¿verdad? Dice, mira, este es mi hijo, él es temeroso, y él empezó a dar todas las cualidades que él tenía, ¿verdad? Pero
¿qué le dijo, verdad, Satanás? Préstamelo nomás tantito, déjame nomás quitarle tantito y vamos a ver, ¿verdad? Si él todavía te sigue, ¿verdad? Adorando, ¿sí? ¿Y a qué voy yo? Que cuando vienen los problemas, vienen las circunstancias a nuestras vidas, ¿sí? Y hace rato, ¿verdad? Lo decía Cristi, ¿sí? En esta pandemia hemos pasado muchas cosas y yo siempre, ¿verdad? Cuando pasó la pandemia, Dios nos puso una palabra, ¿verdad? A mi esposo y a mí, compartirla, ¿verdad? A nuestra gente, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que vienen situaciones muy difíciles, ¿sí? Pero Dios nos mostraba a nosotros, ¿verdad? Dios nos decía, ¿verdad? Yo a veces permito esto porque quiero hacer un alto en la vida de ustedes. Quiero saber cómo están ustedes, cómo andan ustedes, qué han hecho ustedes, qué no han hecho, ¿verdad? Y que eso nos llevaba a nosotros, ¿verdad? A reflexionar, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros pasamos situaciones difíciles, pérdidas, ¿verdad? Hace rato decía Cristi, ¿verdad? Pérdidas familiares, a lo mejor en lo económico, ¿verdad? Nuestras familias, nuestros esposos se quedaron sin trabajo, no sé, pero vienen circunstancias, ¿verdad? A nuestras vidas y ahí es donde Dios, ¿verdad? Prueba cómo estamos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cimentados y si verdaderamente, ¿verdad? Conocemos a Dios, si verdaderamente amamos a Dios, ¿sí? ¿Dónde están puestos, verdad? En nuestros ojos, ¿dónde están puestos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Verdad? Y todo esto es si verdaderamente tú y yo conocemos a Dios, si tenemos una relación con Dios. Porque aquí más adelante, ¿verdad? Pues ya cuando viene el enemigo, ¿verdad? Le quita todo, sus hijos, todo lo que él pasa. Y me voy allá a la siguiente diapositiva. Entonces ahí en Job 2:9, después que su esposa vio todo lo que había pasado, ¿verdad? En la vida de Job, mira lo que dice ahí. Dice, entonces le dijo su mujer, dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era temeroso de Dios, ¿sí? Y le dice, maldice a Dios y muérete. Yo espero que no haya mujeres así, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que esta mujer no tenía una relación con Dios, ¿sí? No conocía a ese Dios como lo conocía, ¿verdad? Job, porque dice que Job dice que era temeroso de él, ¿sí? Y aun cuando le quitó todo, dice que de su boca no habló ninguna palabra en contra de Dios. Pero ¿qué tal su mujer? ¿Sí? Dice, ¿verdad? Que ella le dijo, ¿verdad? ¿Aún retienes tu integridad después de que te había quitado todo? Y yo te comparto esto porque después de la pandemia, ¿sí? ¿Cómo quedamos nosotros? Familiares, ¿verdad? Ya no están, pues a lo mejor nuestros esposos ya el trabajo lo despidieron, ya no le dieron trabajo, ¿sí? Le quitaron todo, pero nosotros como esposas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Pues esta mujer no conocía de Dios, no tenía ese temor de Dios, por eso ella hablaba, ¿sí? Por eso ella hablaba, ¿verdad? Lo que había en su corazón, ¿sí? Porque no tenía una relación, ¿verdad? Con Dios. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué nos ha quitado el enemigo a nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra familia? ¿Sí? Si nosotros hemos hablado una palabra en contra de Dios. Porque hace rato, ¿verdad? Compartía Cristi. Hoy en día mucha gente se ha apartado de Dios. Muchas familias, ¿verdad? Se están alejando de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor con todo lo que sucedió,
¿sí? Eso no sé, hay familias, ¿verdad? Que al perder un miembro de la familia, a lo mejor empezaron, ¿verdad?, a culpar a Dios, no sé, ¿verdad? Pero si su relación no está firme con Dios, eso nos lleva a renegar, ¿verdad?, en contra de Dios. Y yo te compartía estos dos versículos porque Dios me los puso, ¿verdad?, de que si nosotros no tenemos una relación con Dios, no podemos permanecer en el amor de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo fortalecer la familia en Dios? Vamos allá a la que sigue. Sí. Y yo le dije, bueno, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Verdad? Y yo te voy a compartir, ¿verdad?, rápido, 3 cosas, ¿verdad?, que Dios puso, ¿verdad?, en nuestros corazones, ¿verdad? Desde que nosotros recibimos a Cristo, ¿sí? Ya tiene más de 26 años que llegamos nosotros a los pies de Cristo, ¿sí? Y Dios me dijo, comparte lo que yo he hecho en su vida, ¿verdad? Y cómo hoy yo puedo decir, mi familia está fortalecida en Cristo, ¿sí? Y el primer punto es vivir el primer mandamiento, ¿verdad? Ahorita ya lo escuchamos ya de Cristi, ¿sí? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque este es el primer y grande mandamiento, ¿sí? Pero eso yo lo llevo a la vida de nosotros como esposas. Si nosotros no amamos a Dios, ¿cómo esperamos que nuestro esposo y nuestros hijos amen a Dios? Yo creo que nosotros como padres, como madres, somos el ejemplo de nuestros hijos, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra hija tenía 3 años y medio cuando nosotros llegamos aquí. Y cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, empezamos a conocer el amor de Dios, ¿verdad? Pero empezamos a vivir este versículo en nuestras vidas, de amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra mente, ¿verdad?, con nuestra alma, ¿sí? Eso, cuando nosotros lo hacemos, nosotros empezamos a amar a Dios, pero empezamos a amar a nuestro esposo, pero también empezamos a amar a nuestros hijos, ¿sí? Y te lo comparto, ¿verdad? Porque yo antes, ¿verdad?, le decía a mi esposo, yo te quiero. Oye, ¿me amas? Sí, yo te quiero, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Cuando no tenemos el amor de Dios, no sabemos cómo amar a nuestro esposo. Cuando yo recibo el amor de Dios, ahora yo puedo decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Yo te amo, porque tengo el amor de mi Dios, de mi Padre, y puedo expresarte a ti el amor de Dios a través de mí. Y yo puedo expresar eso, el amor de mi hija. Y qué importante es, ¿verdad? Porque cuando vienen los problemas, los conflictos en el matrimonio, ¿sí? Si amamos a Dios, vamos a saber cómo responder, ¿sí? Van a venir situaciones, ¿verdad?, en el matrimonio, pero ¿cómo vamos a responder? ¿Sí? Hace rato veíamos, ¿verdad?, cómo respondió, ¿verdad?, la esposa, ¿verdad?, de Job, porque no tenía una relación con Dios. Pero cuando Dios está en nuestro corazón y viene, ¿verdad?, esas situaciones, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, ¿qué es lo que va a haber ahí hacia Él? Perdón, ¿sí? ¿Qué va a haber? ¿Qué más va a haber ahí? O sea, el amor de Dios hacia Él. Van a ver, ¿verdad? Ya no va a ser el mismo trato, ¿verdad?, que les dábamos antes, sino que ahora viene, ¿verdad? Demostramos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, y es el amor de Dios. Y sabes que el amor de Dios en nuestras vidas va a transformar tu familia, ¿sí? Yo no sé cómo esté ahorita tu familia, pero si tú permaneces en el amor de Dios, Dios va a cambiar a tu familia, ¿sí? Y ¿sabes qué? Que ese amor que hay en nuestra familia, dice ahí la palabra de Dios, que tenemos que ser luz hacia los de afuera. Cuando nosotros, ¿verdad?, transmitimos ese amor de Dios como familia,
la demás gente dice, yo quiero de ese amor que tienen ustedes. Sabes que ahí en mi cuadra, digo yo, en la calle, me acuerdo porque cuando Martita me dijo, no hables mucho de mí, pero yo le dije, si Dios me lo puso, lo voy a hacer, hija. Así que como no vino, voy a aprovechar, ¿sí? Y ellos desde pequeños, todos los ahí en la cuadra, todos ahí jugaban y todo. Y qué importante es transmitir el amor a nuestros hijos, porque cuando ellos jugaban y todo, siempre el papá, ¿verdad? de alguno de nosotros, siempre estábamos ahí cuidando a nosotros. Ya salíamos y veíamos que estaba el otro vecino, bueno, él les ha hecho un ojo a mi hija y me metía y así estábamos. Todos los papás cuidábamos a todos los de la cuadra. Y me gusta porque lo que nosotros transmitimos, ¿verdad? A nuestra hija, que fue ese amor de Dios, ¿verdad? Te lleva a compartirlo al otro, ¿sí? Y cuando ellos jugaban ahí, se peleaban, se enojaban, se sentaban en la banqueta y Martita siempre iba y se sentaba por un lado, ¿verdad? De ellos y le decía, ¿estás enojado? No, ¿qué? Y Martita siempre intercedía, ¿verdad? Por los demás, ¿verdad? Decía, ¿para qué te enojas? Mira, vamos a jugar, ¿sí? Ahorita como quieres, si se enojan, al rato vamos a estar jugando otra vez. Y Martita transmitía ese amor en ellos, que bueno, vamos a seguir jugando, ¿sí? Y eso lo hace el amor de Dios en nuestras familias, ¿sí? Por eso tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos, uno, amar a Dios primero, ¿verdad? Nosotros enseñamos a nuestra hija a amar a Dios, ¿sí? A que amar a Dios antes que a sus papás, ¿verdad? Dice, primero es Dios y luego, ¿verdad? Está el amor, ¿verdad? En nosotros y vemos, ¿verdad? Como padres, qué importante es ese punto, ¿sí? El primer mandamiento, ama a Dios. Como padres debemos amar a Dios y tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Tú y yo somos responsables cómo van a crecer ellos, qué cimientos van a tener ellos, ¿sí? Y en quién van a depositar la confianza, y es en ellos. Amén. La siguiente diapositiva dice tener una vida espiritual, dice, en familia. Qué importante, ¿sí? Como padres ser de influencia a nuestros hijos, ¿sí? Es la mejor herencia que nosotros, ¿verdad? Podemos dejar a nuestros hijos, que ellos conozcan la palabra de Dios, ¿sí? Porque el día de mañana no vamos a estar nosotros, entonces ¿a quién van a acudir ellos? ¿Sí? Y vemos aquí que los cimientos que tú y yo como padres estemos nosotros formando en nuestros hijos el día de mañana, ¿verdad? Se va a ver reflejado en ellos, ¿sí? Si nosotros, ¿verdad? Permanecemos en Dios, ¿sí? Vamos nosotros, ¿verdad? A permanecer, ¿verdad? En los mandamientos de Dios. Eso es lo que nosotros también, ¿verdad? Tenemos que reflejarlo en nuestros hijos. Ahí en 15:10, en la siguiente, dice, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos 3 cosas bien importantes. Dice, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Y yo te decía, ¿verdad? En Deuteronomio 28, ahí habla cuáles son esos mandamientos de Dios. ¿Quieres que tu familia sea fortalecida de Dios? ¿Quieres, verdad, que tus hijos sean bendecidos también? Guarda los mandamientos. Y luego dice, permanece en mi amor. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que permanezcan siempre en el amor de Dios. Dice, porque los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco yo, dice, en su amor, ¿sí? En nosotros está la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, ¿sí? A enseñarlos a qué, a orar, a leer la palabra de Dios, a pasar tiempos con Dios, ¿sí? A permanecer siempre firmes en la palabra de Dios. Yo a mi hija, si tú le preguntas, ¿verdad? Los que conocen a Martita, ¿verdad?
¿verdad? Si tú le preguntas a ella, ¿qué te acuerdas, verdad? ¿Qué te acuerdas tú de qué es lo que hacían tus papás? ¿Sí? Ella te va a contestar, pues yo siempre veo a mi papá leyendo la Biblia, en la célula, ¿sí? Orando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nosotros tenemos que sembrarlo en nuestros hijos, ¿sí? Nosotros, que si había algo aquí en la iglesia, ahí vamos y cargaba con Martita, que si había velada de oración, ahí venimos cargando con Martita. Yo me acuerdo que en el área de allá, ¿verdad? Ahí poníamos colchas y todo, y habían varios, acostábamos a nuestros hijos en aquel rincón, acostábamos a los hijos, pero aquí estábamos nosotros buscando a Dios, ¿sí? Y si tú le preguntas a ella, ellos son los primeros recuerdos que ella tiene de nosotros, que siempre nos veía orando, leyendo. ¿Y sabes qué? Esos son cimientos que nosotros como padres tenemos que poner en nuestros hijos, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque al tener como dice aquí, ¿verdad? Esta vida espiritual, ¿verdad? En familia, ¿verdad? Levantamos, ¿verdad? Esos cimientos en nuestra hija. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? ¿Quién es ahora mi hija? ¿Sí? Entonces yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que te toca a ti y a mí como madre. Ya a los padres, ya Dios les va a pedir cuenta a ellos, ¿verdad? Pero eso nos toca a nosotros, ¿sí? Como padres pasar estos tiempos, ¿sí? Con ellos. Y dice ahí la que sigue del Deuteronomio 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Vemos, ¿verdad? Que una vez más aquí nos habla, ¿verdad? Que tenemos que estarlo repitiendo a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están creciendo? ¿Sí? En la palabra del Señor. ¿Están creciendo, conociendo de Dios? Amén. ¿Sí? Porque aquí vemos, ¿verdad? Qué importante es nosotros como padres. Si queremos tener una familia fortalecida en Dios, tenemos que nosotros ser el ejemplo para nuestros hijos. Muchas veces decimos, ay, hijo, ya ponte a leer la Biblia, ¿ya hiciste el TCD? ¿Pero lo hiciste tú? ¿Te vio tus hijos haciendo el TCD? Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, hagan las cosas, pero a veces nosotros no lo hacemos, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer eso, ¿sí? Tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros estamos agradecidos, ¿verdad? Que yo siempre digo, el Señor nos rescató a tiempo a nosotros. Cuando Dios nos llamó a nosotros, ¿sí? Nuestra hija apenas tenía 3 años y medio, apenas estaba ya aprendiendo todo, ¿sí? Y yo y mi esposo decimos, gracias Señor porque nos rescataste a tiempo para poder guiar e instruir a nuestra hija, porque lo dice Proverbio, instruye a tus hijos, ¿verdad? Dice, desde pequeños, porque dice que aun cuando fueran viejos no se va a apartar, ¿verdad?, del Señor. Y yo sé, ¿verdad?, que mi hija nunca se va a apartar del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ella ama a Dios, porque ella tiene una relación con Dios, porque ella pasa tiempos con Dios. Yo me acuerdo que luego a veces yo, Marta Alejandra, y no salía, ¿verdad? Y yo siempre le decía, ya ella sabía cuando Marta Alejandra es porque ya iba, ¿verdad? Porque a veces le digo Martita, y pues Martita nunca salía de su cuarto, ¿verdad? Pero ese día que yo fui, abrí yo así la puerta y yo la vi orando. Y regresé, cerré y le dijo, ¿sabes qué? Está orando. ¿Sí? Y eso me trajo paz. ¿Por qué? Porque yo dije, gracias Señor, porque ahora ella te busca a ti. Ella ya sabe pasar los tiempos con el Señor. ¿Sí? ¿Cómo están tus hijos?
¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos verdaderamente, verdad, fortaleciendo esa fe en ellos? Si lo estamos haciendo, gloria a Dios, porque vamos a levantar familias fortalecidas en Dios, ¿sí? Pero si no, pues es el tiempo de meditar qué estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y yo te voy a compartir, ¿verdad? Otro punto, ¿verdad? Dice permanecer en Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, lleva mucho fruto, dice, porque nada podéis hacer. Dios me habló mucho, ¿verdad? En esta cita, ¿verdad? Porque habla de permanecer en Dios, ¿verdad? Y aquí lo que estamos viendo, ¿permanece en qué? En el amor de Dios. Y me gusta porque aquí encontramos, ¿verdad?, cosas importantes en este versículo que dice, yo soy la vid. Yo le decía a Cristi, digo, mira, me pusieron, ¿verdad?, un árbol que con ese voy a dar la enseñanza. Le digo, hasta eso Dios es fiel. Dios, ¿verdad?, confirma la palabra, ¿verdad?, que Dios nos da. Y dice, yo soy la vid. ¿Y qué es la vid? ¿Qué hace la vid? Pues da fruto, ¿sí? ¿Y quién es la vid? La vid es Jesús, ¿sí? La vid es Jesús, ¿sí? Y la vid da frutos. Y el primer fruto, ¿verdad?, que Dios da, ¿cuál es? Que habla Gálatas. ¿Cuál es el primer fruto? El amor, ¿sí? Si nosotros permanecemos en Dios, vamos a recibir ¿qué? Amor, ¿sí? Y mira que dice que la vid es el que sustenta, ¿sí? Si no está la vid es el tronco y es el que da fuerza, ¿sí? Si no estamos pegados nosotros a la vid, no vamos a dar el fruto, ¿sí? Y para dar fruto, ¿sí? Aquí habla, ¿verdad?, de las ramas. ¿Quiénes dan, verdad, el fruto? Por las ramas también, ¿sí? Y esas ramas, ¿sabes qué? El Señor me decía, esas ramas somos nosotras. Si nosotras no permanecemos en Dios, no vamos a poder dar fruto, mujeres. No vamos a poder transmitir el amor de Dios hacia nuestros esposos, hacia nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que permanecer en Dios para ser llenas de ese amor, ¿sí? No podemos dar lo que no hay en nuestras vidas, lo que no hay en nuestro corazón, ¿sí? Y mira, luego dice el fruto, ¿sí? El fruto, ¿verdad?, que es el amor, que es el que nosotros podemos dar, ¿sí? Ahora yo te pregunto, ¿qué semillas estamos dando a nuestros hijos, a nuestros esposos? ¿Sí? Son semillas que nosotros tenemos que empezar a sembrar en ellos, y ellos son los tiempos también, ¿sí? Dios me mostraba que son los tiempos para nuestros hijos, tiempo para nuestros esposos, para permanecer toda la familia en el amor de Dios, ¿sí? ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces vienen los afanes de la vida, ¿verdad? Los quehaceres, todo, ¿verdad? Y andamos tan afanadas que a veces no tenemos ni tiempo para nuestros hijos, ni tiempo para nuestro esposo, ¿sí? Y hoy es el tiempo de empezar a sembrar esa semilla de amor en ellos. Yo muchas veces me doy tiempo, ¿sí?, para atender a mi esposo, ¿sí? Muchas veces yo lo sorprendo porque hay veces cuando él llegue yo le digo, báñate porque te voy a llevar a cenar. ¿Cómo? ¿Se voy a llevar a cenar? ¿Tú? Le digo, sí, yo te voy a llevar a cenar porque yo quiero pasar tiempo contigo, tiempo de calidez, ¿sí? Y son esas semillas que tú y yo sembramos, tenemos que sembrar en ellos porque es bueno, ¿sí?, que el matrimonio se demuestre ese amor de Dios. Porque muchas veces, a veces si trabajamos o a veces los quehaceres no nos dejan pasar tiempo, ¿verdad?, con ellos.
con nuestra hija, yo ya sé, ¿verdad? Lo que le gusta a mi esposo, ¿verdad? Yo le digo, vente, te voy a llevar aquí y ya, pues él contento, ¿verdad? Pero también a nuestros hijos tenemos que sembrar esas semillas, ¿sí? Yo ya sé lo que le gusta a Martita, ¿sí? Y ya sé porque yo cuando la invito a ella, yo tengo que disponer toda la tarde, ¿sí? Porque yo sé cómo ella anda contenta, anda gozosa, mi mamita, ya tenía ganas de pasar tiempo contigo, ¿verdad? Porque son esos momentos que ella disfruta conmigo, ¿sí? Y si tú quieres saber qué es lo que le gusta a Martita, las que la conocen, por ahí oí que andan las de Altamira, al final búscame, yo te voy a dar tips. ¿Cómo la puedes tener contenta a ella y demostrar el amor de Dios, verdad? En ella. Yo, ¿cuándo fue? Ayer, antier, me dijo, mami, quiero pasar un tiempo contigo, ¿verdad? Y yo le dije, ay, Martita, porque yo ya sé que los tiempos con ella son pasar toda la tarde con ella, ¿verdad? Y me dijo, vamos, mamá, ¿verdad? Y pues su esposo, ándale suegra, su hija quiere pasar un tiempo de calidad con usted, ¿verdad? Y va y me la deja ahí y luego ya dice, y ahí ya de regreso me la pasa a dejar en la casa, ¿verdad? Y pues en ese tiempo que le digo, ok, vamos a pasar, ¿verdad? Pues ahí ¿verdad? Sin querer, ahí nos topamos con los pastores, ¿verdad? Que también andaban ahí paseando y es bueno, ¿verdad? Que el matrimonio también. Pero a lo que yo voy es que tú y yo tenemos que dar fruto, mujer. Y si nosotros no estamos pegados a la vid que es Jesús, no vamos a recibir ese amor. Muchas veces en nuestras fuerzas queremos darle a nuestros hijos, a nuestros padres el amor que nosotros tenemos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces se nos olvida permanecer en Dios. No estamos pegadas a esa vid, ¿sí? Y no sabemos cómo demostrarlo a nuestros hijos. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad? De que tenemos que permanecer. Dile a la que está al lado, permanece pegado a Dios. Ahora tú dile, tú también debes de permanecer pegada a Dios. Porque somos muy prontas que cuando escuchamos, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad? Y decimos, te hablan. No, esa es para ti. Pero ¿cuántas saben que Dios nos está hablando a cada una de nosotras? Dios sabe cómo estamos nosotros, ¿verdad? Como madres. Yo estoy hablando ahorita de las mamás. Dios sabe cómo estamos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como mamá. Entonces, vemos aquí cómo fortalecer la familia en Dios. Pues ya vimos, ¿verdad? Vivir ese primer mandamiento. Si amamos nosotros a Dios, vamos a poder amar a nuestros hijos, vamos a poder, ¿verdad? Amar a nuestro esposo. Si tenemos una vida espiritual, tiempos, ¿verdad? Como familia, que es bueno y es sano, que pases tú tiempos con la familia, leyendo, vamos a orar, que eso nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Con nuestra hija, vamos a sentarnos, vamos a leer esto. Es que no entiendo esto, bueno, pues ya lo explicaba mi esposo, lo explicaba yo, ¿tú qué entendiste, mija? ¿Verdad? Porque ella siempre cuando nosotros empezamos a venir, siempre me agarraba la Biblia y traía una pluma y como ella nos veía que nosotros subrayábamos la Biblia y todo, pues ella se agarraba a rayar mi Biblia, ¿verdad? Pero Dios me dijo, cómprale una Biblia a ella. Sí, yo saliendo, ¿verdad? Fui y le compré una Biblia. Y ¿sabes qué? Hoy en día esa Biblia la tengo ahí en mi librero. Y cuando ella anda buscando algo y se topa, ¿verdad? Con esa Biblia, dice, ay, mami, mi primera Biblia. Y ahí la tiene, aunque la pata ya está casi despegada, pero la tiene ahí, ¿sí? Y le recuerda que es su primera Biblia, ¿sí? Y me gozo, ¿verdad? Porque todos estamos sembrando la palabra ahí en ella también. Ella tiene que tener su Biblia también. Si tus hijos no tienen una Biblia, cómprale una Biblia. ¿Sí? Es bueno que ellos tengan también, ¿verdad? Su Biblia.
El otro punto es que permanecer en Dios. Tú y yo tenemos que permanecer en Dios si verdaderamente queremos seguir recibiendo de Dios ese amor de Dios en nuestras vidas y poder, ¿verdad?, transmitirlo a nuestros esposos, a nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener una familia fortalecida en Dios. ¿Cuántos anhelan tener una familia fortalecida en Dios? ¿Y sabes qué? Y no nada más tu familia, porque dice aquí que estas bendiciones van a alcanzar a nuestras generaciones. Lo que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos, ellos lo van a ver. Mi hija siempre me veía, ¿verdad? Cómo Fernando llegaba y beso, Fernando se iba y beso, ¿verdad? Y mi hija veía desde chiquita, veía todo eso y ella, yo también quiero beso, papá. No, nada más mi mamá, ¿sí? Y sabes de que ella, al ver todo eso, ella un día dijo, papi, cuando yo sea grande, yo quiero tener un esposo como tú, que ame a mi mamá, ¿sí? Que así como tú amas a mi mamá, me ame a mí. Y sabes que hoy lo tiene. Pero es lo que hemos sembrado nosotros, ¿sí? ¿Qué estás sembrando tú en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu esposo? Cuando vienen las circunstancias, las situaciones adversas a tu matrimonio, a tu familia, ¿cómo estás respondiendo? ¿Sí? Porque ahí es donde Dios nos está probando. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? Y yo le doy gracias, ¿verdad? Porque en todas las situaciones, todo este caminar, ¿verdad? En Cristo, hemos pasado situaciones adversas, ¿verdad? Fuertes, pero hemos permanecido en Dios. Porque le creemos las promesas que Él nos hizo a nosotros. Amén. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Porque yo creo que es el tiempo de meditar, ¿sí? Si hemos venido aquí es porque Dios sabe, ¿sí?, lo que hemos estado pasando, ¿sí? Si tú tienes problemas en tu familia, con tus hijos, ¿sí? Dios sabe, mujer. Dios sabe y Dios te ha traído aquí porque Dios quiere hablar a tu corazón, ¿sí? Dios quiere hablar a tu vida. Y ahí cierra tus ojos y empieza a meditar cómo está mi familia. Si verdaderamente estoy yo levantando esos cimientos en mis hijos, en mi matrimonio, para poder decir que yo tengo una familia fortalecida en Dios. Y si es así, es porque tú estás permaneciendo pegado a la vid que es Jesús, que es el único que puede darnos ese amor para darlo a nuestros esposos, darlo a nuestros hijos y no nada más a nosotros, sino que dejar esa siembra para las siguientes generaciones. ¿Sí? ¿Cómo está tu familia, mujer? ¿Estás pasando un tiempo espiritual con tu familia donde juntos buscan la presencia de Dios, donde juntos están buscando el amor de Dios, aún en las circunstancias? Si no es así, si tú no estás permaneciendo pegada a la vid que es Jesús, hoy es el tiempo de pedirle perdón, mujer. ¿Sí? Si has tomado decisiones equivocadas que eso han traído consecuencias a tu familia, pídele perdón a Dios, porque no estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Y el primer mandamiento de Dios dice, ama a Dios, pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque mi Dios, yo sé que hoy, Señor, tú estás hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si no hemos sido, Señor, obedientes, Señor, a tus mandamientos, Señor. Si no estamos, Señor, sembrando ese amor tuyo, Señor, en nuestros hijos, Señor. Si no estamos cimentando nuestra familia, Señor, en ti, Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Padre, queremos buscarte a ti, Señor. Queremos permanecer pegada a esa vid que eres tú, Señor.
que solamente en ti, Señor, podemos encontrar ese amor, Señor. Padre, que nos ayuda a transmitirlo, Señor, a nuestras familias, Señor. Padre, hoy queremos levantar, Señor, familias, Señor, cimentadas en tu amor, Señor. Familias fortalecidas, Señor, en ti, Padre Santo, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra, Señor, has hablado, Señor, a cada una de tus hijas, Señor. Si hemos pasado, Señor, por circunstancias, Señor, que nos ha permitido, Señor, o a veces nos alejamos, Señor, de tu presencia, Señor, de ti, Señor. Padre, hoy es el tiempo, Señor. Hoy queremos, Señor, regresar a ti, Señor. Padre, regrésanos a ese primer amor, Señor, que te buscábamos, que te amábamos, Señor. Padre, junto con nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a edificar, Señor, nuestras familias, Señor, en tu amor, Señor. Padre, que nuestros hijos permanezcan, Señor, siempre en tu amor, Señor. Que podamos levantar esos cimientos, Señor, en nuestra familia, Señor, y en nuestras generaciones, Señor. Que nuestros hijos, Señor, lo que han recibido, Señor, de nosotros, Señor, puedan transmitirlo, Señor, hacia sus hijos, Señor. Porque ese es tu anhelo, Señor. Tú amas las familias, Señor. Tú estás buscando familias sacerdotales que te amen, que te busquen, que te sirvan, Señor. Y yo sé que en esta congregación, Señor, tú estás levantando esas familias, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada familia, Señor. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo, que tú te muevas, que tú derrames tu amor en nuestros corazones. Si hay falta de amor hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hoy te pido, Espíritu Santo, que un manto de amor sea derramado, Señor, en este lugar, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, levantar esas familias, Señor, Padre, que tú quieres, Señor, que nosotros levantemos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra, Señor, ha sido, Señor, sembrada en el corazón de cada una de tus hijas, Señor. Y yo declaro que a partir de hoy, sus familias, Señor, serán levantadas, Señor, en tu amor, Señor. Habrá cimientos, Señor, en sus hijos, Señor, que el día de mañana, Señor, vamos a ver, Señor, ese amor reflejado en sus familias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues dar un aplauso a Dios. Y escucho tu voz llamándome. ¿Quieres ver mi rostro otra vez?